la casa incompleta. Joe no había elegido esa casa, la casa lo había encontrado. Lo que empezó como un refugio pasajero, un lugar donde esconderse del mundo que lo había masticado y escupido, se convirtió en una trampa insidiosa que se cerró sobre él como una mandíbula invisible. Se suponía que sería temporal, un par de noches para recomponerse, pero los días se deslizaron en semanas, las semanas en meses, y el impulso de marcharse se disolvió en una bruma espesa que nublaba su mente. ¿Cuándo había dejado de intentarlo? No lo recordaba, y esa laguna en su memoria lo carcomía como un gusano silencioso. La casa, una mole gris de cemento a medio construir, parecía atrapada en un tiempo detenido, un esqueleto de vigas y sombras que lo miraba con ojos huecos. Tenía 2 plantas, aunque la superior era un reflejo desolado de la inferior. Paredes desnudas de bloques sin revocar, sin puertas ni ventanas, solo huecos oscuros que parecían absorber la luz y escupir frío. Yo vivía en la planta baja, rodeado de esos portales vacíos que dejaban entrar al viento como a un intruso no invitado. El aire traía susurros, fragmentos de sonidos que no podía descifrar, voces lejanas, crujidos que parecían pasos, y se arremolinaba en los rincones como si buscara algo. El frío era un compañero constante, un aliento helado que se colaba en sus huesos y le recordaba que esa casa nunca había conocido el calor del sol. Cada rincón escondía una presencia esquiva, algo que se movía en el borde de su visión, pero que desaparecía cuando intentaba enfocarlo. ¿Por qué seguía allí? La pregunta lo acosaba como un zumbido persistente, un eco que rebotaba en las paredes grises y volvía a él sin respuesta. Su vida anterior, los rostros que alguna vez conoció, las decisiones que lo arrastraron hasta ese lugar, eran rompecabezas roto, piezas desparramadas que no quería ni podía volver a armar. Al principio, la soledad había sido un bálsamo, una pausa del caos del exterior que lo había aplastado con sus luces y ruidos, pero ahora era un peso, una losa que se asentaba sobre su pecho y lo aplastaba lentamente hasta que respirar se volvía un acto de voluntad. El silencio era tan profundo que a veces juraba escuchar un latido, un pulso débil y rítmico que emanaba de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y lo observara con una paciencia infinita. Las noches eran un descenso al abismo. Durante el día, la luz grisácea que se filtraba del exterior al menos delineaba los contornos de los espacios vacíos, pero cuando el sol se hundía, la casa se despojaba de cualquier pretensión de normalidad y mostraba su verdadero rostro. Joe encendía velas que había robado de un almacén abandonado, pequeñas llamas que temblaban como si tuvieran miedo de la oscuridad que las rodeaba. Pero la oscuridad siempre ganaba, extendiendo sombras que retorcían en las paredes desnudas, formando figuras que su mente se negaba a descifrar, rostros sin ojos, manos alargadas que parecían alcanzarlo, siluetas que se disolvían cuando las miraba directamente. Fue en esas noches cuando los ruidos comenzaron. Al principio los atribuyó al viento que ululaba por los huecos o a ratas escabulléndose entre los escombros, pero los pasos eran distintos, suaves, deliberados, como si alguien caminara con cuidado por la planta baja, midiendo cada movimiento. Los escuchaba desde el segundo piso, donde dormía sobre un colchón mugriento arrojado directamente sobre el cemento helado. Siempre empezaban a medianoche, un eco tenue que crecía hasta volverse un golpeteo inconfundible contra el suelo, un ritmo que parecía burlarse de su soledad. Se quedaba paralizado, conteniendo el aliento, esperando que cesaran, y lo hacían abruptamente, como si lo que los causaba supiera que estaba escuchando y quisiera jugar con su cordura. Una noche, armado con una linterna temblorosa que apenas iluminaba 1 metro adelante,
bajó a investigar. El haz de luz recorrió la planta baja, revelando polvo intacto y paredes desnudas, pero el aire se sentía más pesado, como si alguien acabara de abandonar el espacio. Entonces lo vio, en una pared, una marca que no recordaba, un arañazo profundo que formaba un símbolo torcido, como una letra de un alfabeto olvidado. No había huellas, no había rastros, pero el frío se intensificó, y un susurro apenas audible rozó su oído. «Estoy aquí». No estaba solo, algo vivía en esa casa con él.